quiero hablarte tranquilamente, que vayamos entendiendo este salmo de una forma clara, porque quiero que entiendas que Dios nos cuida, pero que a veces no tenemos el cuidado de Dios completo porque nosotros no tenemos la actitud correcta ante Dios. Porque nosotros a veces no estamos en el lugar que deberíamos estar. Salmo 91 es un salmo que no dice el nombre del que lo escribe, pero según la tradición judía, cuando un salmo no tiene nombre, se le atribuye el autor al salmo anterior. Por lo tanto, tendríamos que ir al autor del Salmo 90, que es Moisés. Y en principio es Moisés el autor de este salmo. Habla del cuidado de Dios sobre sus hijos y cuenta de la protección y la promesa de Dios, que no depende tanto de él, sino que depende más de nosotros. Dios quiere cuidarme. Dios quiere darme promesas. Dios quiere darme bendiciones. Dios quiere tratar tu casa y que tu matrimonio sea cada vez mejor. Dios quiere que tu economía no es que tengas prosperidad para tener a lo mejor Ferraris ni nada de eso, pero que tengas lo que necesitas para vivir y servir a Dios. Dios quiere bendecir a las almas, a sus hijos, pero a veces, como siempre hemos dicho, se autolimita que si nosotros no estamos con la actitud, con el corazón, con la obediencia, ni en el lugar correcto, Dios no puede darnos de lo que Él tiene para nosotros, porque obstruimos la bendición por nuestra actitud. Aquí vemos claramente, y quiero primeramente que entendamos que estamos rodeados de una presencia de pecado, de impiedad. Estamos en el mundo y Él dice que somos como ovejas entre medio de lobos. Juan capítulo 17, versículo 15, no lo busques. Jesús oró y le dijo a Dios, al Padre: no te ruego que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes del enemigo. Nosotros estamos en un lugar donde los principios que intentamos vivir son contrarios a lo que la gente intenta manifestar. Los principios que intentamos llevar adelante y predicar no están de moda. Más bien está de moda principios que se está cumpliendo la palabra de que precisamente lo malo ahora es bueno y lo bueno se le llama malo. Hoy en día cuesta vivir la palabra de Dios, porque estamos en un mundo que ha legalizado normas, leyes, conceptos que han permitido que la influencia de Satanás a través de este mundo, de los colegios, de los estudios, de la televisión, de las redes sociales, está provocando que prácticamente van acallando la fe, la palabra, y la van encerrando poco a poco. Y ahí es donde nosotros estamos en este mundo. Y ante esta adversidad y ante esta dificultad, que a veces cuesta expresar la fe y vivirla, porque no hay tanta gente que me rodea que me ayude, e intentan tentarme y me cuesta vivir el evangelio, pues Jesús lo sabía. Y Él no decidió quitarnos de eso, sino que decidió que viviéramos aquí, en medio de este mundo, pero que Él nos guardaría y nos cuidaría. No ha removido la atmósfera de hostilidad, no ha quitado todo lo que nos daña y todo lo que el diablo tiene como príncipe de este mundo, pero ha prometido protegernos en medio del conflicto, ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y ha prometido que aun en los momentos malos hay un lugar de refugio para aquellos que necesitan, en medio de la tormenta, el refrigerio, la esperanza y la sanidad para sus heridas, para poder seguir adelante en este camino. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Él de alguna manera nos tiene como aquellos hombres que están en la guerra y que quiere que vivamos en línea de batalla, en línea de fuego, protegidos con su poder, a través de la fe. Aquí es donde encontramos un grave problema. Si no hay fe, las promesas y las bendiciones de Dios empiezan a obstruirse. Porque nosotros creemos en Dios y recibimos la protección y el cuidado de Dios siempre a través de la fe. Dios no nos muestra siempre que nos está cuidando. Dios en muchas ocasiones, Él siempre nos cuida, pero en muchas ocasiones permite que nos metamos en tormentas, en situaciones difíciles, y Él no nos muestra que está ahí. Él a veces parece como Jesús en la barca que está dormido. Él a veces parece como alguien que no está a nuestro favor, que no nos escucha, que no interviene, que no hace nada, que su mano no opera. Y Él lo hace constantemente aposta, deliberadamente. Él quiere que no te guíes por verlo a Él. Quiere que te guíes por entender su cuidado aunque no lo ves.
la fe tiene que ser trabajada. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Hay un ruido por ahí que hay que aflojar, un ruido por ahí, si hay algún ruido, algún niño o algo, aflojarlo, por favor. ¿Cuál es el secreto de la supervivencia en medio de este conflicto? El secreto de la supervivencia en medio de este mundo, en medio de estas tormentas, en medio de los problemas. El secreto es habitar al abrigo del Altísimo y 2, morar bajo la sombra del Omnipotente. Esto dice el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo quiero explicar este versículo un poco, escudriñar estos versículos y explicar qué significa el morar, qué significa estar a la sombra, qué significa todo esto para que entendamos el cuidado de Dios de una forma real, verdadera y que sepamos realmente qué espera Dios de nosotros. Quiero primeramente entrar en el versículo, en esta parte del versículo que dice el que habita al abrigo del Altísimo. Primeramente debo entender que Dios ama a todas las personas. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Él ama a todos. A los asesinos también los ama. No está de acuerdo con su forma de hacer, pero los ama como personas. Y está deseando que se arrepientan y vengan a conocer su nombre. Él ama a todas las personas. Ama también a aquel que viene a la iglesia, que aunque no vive el evangelio como debería, lo ama e intenta tocar su corazón para que viva el evangelio como debe. Él ama a todas las personas. Pero su justicia hace que Él no pueda dar promesas y bendiciones que tiene guardadas para sus hijos, que están preparadas para aquellos que tienen la actitud adecuada para recibir lo que Él tiene para nosotros. Él ama a todos, pero no premia a todos. Él ama a todos, pero no protege de la misma manera a todos. Él ama a todos, pero no bendice de la misma manera a todos. Pero qué injusto Dios, tendría que bendecir a todos por igual. No, el problema no es suyo, Él quiere. El problema es nuestro, que nuestra actitud no es la misma ante Dios, la de todos. Unos le adoran de verdad y otros no. Unos realmente van bajo el abrigo, habitan bajo el abrigo del Altísimo y otros no. Hay muchos que miran la presencia de Dios, como el que en el tabernáculo miraba el lugar santísimo desde lejos, pero nunca está en la presencia de Dios. Algunos vienen a la iglesia y miran al pastor cómo predica, y miran cómo el otro habla en lengua, y miran cómo hacen milagro el otro, cómo el otro siente la presencia de Dios y se manifiesta el poder de Dios y se quebrantan, y otros viven la presencia de Dios. No es lo mismo mirar lo que le pasa a otro que vivir tú la presencia de Dios. No es lo mismo tener al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que tener a tu Dios personal que tú conoces de una forma personal. No es lo mismo conocer al Dios que tocó la vida de la Mari, al Dios que tocó la vida del Miguel, que conocer al Dios que toca mi vida y que tuvo un encuentro conmigo. Ese Dios es el que cambia vidas y el que hace que yo realmente me convierta en lo que Dios desea de mí. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Los que logran esa comunión son beneficiarios de las promesas de Dios. Los que no lo hacen pierden las bendiciones, entristecen al Espíritu Santo. ¿Qué es habitar? El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Habitar no habla de tener algunas experiencias personales con Dios en tu vida. Habitar no es que Dios vino una vez y te habló, o vino una vez una luz y te iluminó. Eso no es habitar, eso es tener experiencias. Habitar no es tener momentos intermitentes con el Señor, o deseos fugaces de esperanza de que Dios me va a bendecir y Dios va a operar en mi vida. Eso no es habitar. Eso es tener experiencias intermitentes, experiencias en momentos específicos. Pero el que habita es el que mantiene su confianza absoluta y continua en Dios con el paso de los años. Eso es habitar. Mantiene su confianza en Dios cuando las cosas van bien. Mantiene su confianza en Dios cuando las cosas van mal. No digo que sea alguien que no tenga dudas, que en algún momento no tenga temores, que en algún momento no tenga miedos y no entienda los propósitos del Señor, pero aun teniendo miedo y aun teniendo dudas, siguen confiando en la palabra de Dios. Esos son los que habitan en la presencia de Dios. La palabra habitar viene de la palabra hebrea yasaf. ¿Y sabes de qué habla? Mantenerse, ser permanente, continuo, vivir. Y transmite la idea, la palabra habitar transmite la idea de vivir dentro de una comunión consciente y continua con el Señor y de ser alguien que recibe fortaleza diaria
de ese Señor. Alguien que tiene todos los días un encuentro con el Señor, una comunión constante. Alguien que va a la cruz todos los días, reconoce sus errores, confía en el Señor, deja los pecados atrás y una vez más coge de la fe y sigue luchando. Vuelvo a repetir, momentos buenos, momentos peores, momentos con más ganas, con menos ganas, pero sigue confiando siempre en el Señor. Nunca se aparta de la fuente verdadera que le da la esperanza. Eso es habitar. Habitar habla de comunión y habla de un continuo reconocimiento de que sin Dios no soy nada. Habitar habla de un continuo reconocimiento de que Dios es el que me da la fuerza. Y habitar habla de obediencia a la palabra por encima de todas las cosas. Obediencia a la palabra. ¿Le puedes decir al de al lado, deja de mirar otra cosa y escucha la palabra? Habitar al abrigo del Altísimo. Si habitar es tener una relación continua, si habitar es dejarse tratar por el Señor continuamente, si habitar es permanecer en su presencia, si habitar es vivir siempre en su presencia, ¿qué es el abrigo del Altísimo? Cuando habla del abrigo está hablando de un lugar secreto, está hablando de una cueva, incluso como de sombra, Shabbat, que habla de una cueva, de un lugar que da refrigerio al que se acerca. Cuando habla del abrigo, está hablando de esa habitación que tú tienes que entrar y cerrar la puerta y quedarte a solas para íntimamente buscar al Señor, y en público te recompensa a Él. El abrigo del Altísimo es aquel lugar que podríamos definir como el lugar santísimo, donde el velo ya está rasgado y los que son hijos de Dios pueden acceder y entrar a la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando la palabra me dice habita al abrigo del Altísimo, me está diciendo tenéis que aprender a vivir en una relación donde vayáis siempre a la presencia de Dios, en una relación donde cada día reconozcáis vuestros pecados, en una relación donde vuestra fuerza no esté en vuestras experiencias ni estudios humanos, sino en la relación con Dios, y que Él sea el que cada día te beneficie de su fuerza, de su paz, de su gozo, de su amor. Cada día ir a la cruz, renunciar a mi yo, a mi orgullo, cada día. Estoy yendo tranquilo para que entiendas. La Biblia dice que la intimidad de Jehová, Dios se la da y la tiene con los que le temen. La intimidad Dios la reserva para los que le temen, para los que cuando hacen algo mal les duele. Para aquellos que cuando hacen algo mal van rápidamente y dicen, Señor, yo necesito arrepentirme porque no puedo vivir con el pecado continuo en mi vida y faltándote el respeto a ti. Me falta algo. No me gusta que te duela lo que estoy haciendo. Y se van a su lugar secreto a pedir perdón a Dios. A lo mejor fallan 500 veces al día, pero 500 veces al día van y piden perdón, o una poniéndolas todas, pero van al lugar secreto todos los días a decir, Señor, no quiero ser indigno delante de ti, no quiero que me mires como un invitado, quiero que me sigas mirando como un hijo, no quiero que me mires como alguien que te reprocha y que juega contigo, que te intenta engañar, porque tú no puedes, a ti no se te puede engañar. Quiero que me veas como alguien limpio, no por mí, sino por mi capacidad de renunciar a mi yo, de ir a la cruz, morir a mis pecados y saber que tú eres el único que puedes darme vida eterna. ¿Cuántos creen en esta tarde que el Señor es el único que puede beneficiarnos? ¿Puedes levantar tu mano conmigo y decir conmigo amén? ¿Entiendes todo esto hasta aquí? Yo quiero que tú entiendas este versículo. Debemos permanecer en el lugar secreto con Dios. Debemos vivir en una relación cada día con el Señor. Debemos vivir en su presencia, en el abrigo, en la sombra, en esa relación íntima, porque es la única manera que nos proteja, que nos guarde y que nos cuide. ¿Cuántos dicen amén? Hay una imagen por ahí, no sé si alguien la tenía que poner, cuando podáis la ponéis, Kenneth creo que es. Simplemente es una imagen que todos conocéis, pero para que la veáis. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente.
Hay una imagen ahí que es la del arca del pacto. El arca del pacto, yo no sé si con la luz se verá, pero todo el que ha visto un poquito el arca del pacto y conoce, sabe la forma del arca del pacto. Si podéis cerrar la luz de aquí adelante, pero simplemente es para que lo entendáis. El arca del pacto era un lugar, ¿se ve? Ponle un poquito más de luz, ¿no? Quizá. Era como una caja, pero era de oro. Y ahí habían 3 elementos. Estaba la vara de Aarón, estaba el maná y las tablas de la ley. Y esto era, en el Antiguo Testamento, esto estaba en el lugar santísimo. ¿Os acordáis cuando hablé de Uza? Que llevaban el arca y Uza quiso coger el arca porque se caía, porque la tenían que llevar a hombros con esas varas, pero la quisieron llevar en carros. Pero Dios determinó claramente cómo se debían hacer las cosas. La presencia de Dios en principio estaba ahí. Jesús no había muerto en la cruz del Calvario, por lo tanto la presencia de Dios no estaba en nosotros. Y estaba en ese cajón que solamente podía entrar un hombre al año, el sumo sacerdote. Esto se le llama el arca del pacto y estaba en el lugar santísimo. Y fíjate lo que hay arriba, son 2 querubines, guardianes de la presencia de Dios. Y hay como unas alas que cubren, que en realidad de alguna forma hacen el propiciatorio para la sangre. Pero fíjate, cuando Dios habla a través de Moisés, del salmista, este versículo donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Parece ser que el escritor tuvo la figura del arca del pacto para escribir eso. De tal manera que él entiende que aquel que está en la presencia de Dios, las alas de los querubines le cubren y nada le puede dañar. Y ahora el autor Moisés lo que viene a decir es: señoras y señores, los querubines pueden cubrir la caja. Los querubines son limitados, son ángeles, pueden guardar la presencia de Dios, pero el ángel de Jehová que acampa alrededor nuestro es mucho más amplio, más grande y más omnipotente. Así que tenéis que tener la idea: el que vive en la presencia de Dios todos los días, Jehová le cubre con sus alas y nada le puede tocar ni nada le puede pasar, porque están protegidos por el mismo Dios. Pero escúchame bien, Dios quiere protegernos a todos, pero solamente protege en realidad a los que están bajo sus alas. No depende de Dios. Sí, hay cosas que Él te ha cuidado aún en tu desobediencia, porque quiere tratar contigo. Hay cosas que te ha cuidado y ha permitido que no te pasen para seguir tratando contigo. Pero quiero que entiendas que el mejor cuidado, el mayor beneficiario de la presencia de Dios no es simplemente ir al culto. Aquí no hay alas que te cubran. Es estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios, cuando tú estás cerca de Dios, su sombra de alguna manera, mi sombra, ¿a quién puede tocar? Al que está cerca de mí. Normalmente si alguien está buscando mi sombra, estará cerca de mí buscándole y mi sombra andará por ahí y se tendrán que poner por ahí detrás, cerca de mí, y mi sombra le cubrirá. La sombra de Dios, la presencia de Dios cubre y cuida de una forma perfecta a los que se acercan a Él, a los que pasan tiempo con Él, a los que están en su presencia de una manera perfecta, de una manera continua. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Dice la palabra: aquellos que habitan permanentemente, todos los días, continuamente, al abrigo del Altísimo. Aquellos que están en el lugar secreto y todos los días van a verse con Jesús. Aquellos que están en la presencia de Dios y en el lugar secreto y todos los días van a matar sus pecados, a morir a su yo, a esa cruz que cogen todos los días. Esos serán cuidados, serán bendecidos, porque moran bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es morar? La palabra morar en el hebreo, ¿sabe qué significa? Pasar la noche. Significa pasar la noche. ¿Qué quiere decir? ¿Solamente por las noches vamos a Dios? No. Pero está hablando de una connotación que nos deja ver que la noche son los momentos donde más necesitamos el cuidado de Dios. La noche son los momentos donde hay más descanso en general, donde más dormimos, donde más paz hay, donde más silencio.
Cuando la Biblia nos habla aquí, aquel que va a la presencia de Dios todos los días y está cerca de Él, dice que morará, o sea, descansará todos los días bajo la sombra del Omnipotente. Pasar la noche aquí, en este término morará, me habla de tres connotaciones diferentes. Primeramente, morar me habla de un hogar seguro y permanente. Dios no te llama a una chabola, a una tienda donde te apañes como puedas. No, y no te hablo de tu casa literal. Te hablo de en qué lugar moras tú, en qué lugar tienes seguridad en el mundo espiritual, qué seguridad tienes en lo espiritual. Dios te habla, si tú te rindes todos los días y estás bajo mi cuidado, yo te voy a dar un hogar permanente y no va a ser una chabola ni una tienda, va a ser un lugar donde te vas a sentir como un hijo con su padre. O sea, con la confianza de que es tu casa, con la confianza de que es torre fuerte, es castillo, es un lugar de defensa y de refrigerio, es un lugar donde nada ni nadie podrá tocarte, ni nadie va a poder llegar a hacerte daño. Hay gente que te va a intentar hacer daño, claro que sí. Hay gente y momentos que vas a sufrir en la vida y problemas que no va a poder resolver humanamente y que Dios va a permitir, claro que sí. Pero cuando tú estás todos los días en la presencia de Dios, dependiendo de Él, vas a tener la seguridad de que Dios no te abandona, de que Dios te cuida y que es un lugar seguro vivir en la humildad de la presencia de Dios. No estoy intentando no ponerme nervioso ni gritar para que tú me entiendas. No quiero que entiendas este versículo. No solamente morar me habla de un lugar seguro, de un lugar permanente. Morar también me habla de un lugar temporal. Temporal primeramente porque no siempre tenemos momentos de tormentas. No siempre tenemos momentos de dificultad. Es verdad que en la vida hay dificultades, pero hay momentos que son dificultades más graves. Normalmente hay momentos que tenemos una estabilidad, pero hay momentos que hay más tormentas, momentos que hay más lucha, momentos que se levantan etapas que Dios permite. Esos son los lugares donde vas a encontrar la verdadera paz, en la presencia de Dios. Dios habla de que cuando tú tengas grandes problemas, por favor, voy a ir lentito para que me lo escuches. Cuando tú tengas grandes problemas, cuando la gente venga en contra de ti, cuando te falte la economía, cuando pierdas un ser querido, cuando te dé una mala noticia el médico, cuando te dé una mala noticia el banco, cuando tengas algo que te lleva a desesperarte, la única morada temporal que te va a dar paz es estar en la presencia de Dios. No las vacaciones te darán paz, no el ir a un hermano e invitarle a una horchata te dará paz. Todo eso te puede ayudar, pero lo único que será un lugar como un castillo que te dará refrigerio y su sombra hará que tengas la paz necesaria y los beneficios del Espíritu vengan sobre tu vida, es la presencia de Dios. El lugar temporal que Él abre cuando hay tormenta, cuando hay momentos difíciles. Él dice: ven aquí, ven a la morada donde está el abrigo del Altísimo, ven a la morada donde está la sombra del Omnipotente, ven cerca de mí, que es la única manera de cuidarte como yo quiero, es la única manera de darte los beneficios que tengo preparados para ti. No te alejes, acércate. Tendemos a intentar arreglar nuestros problemas alejándonos de la iglesia, alejándonos de la gente. Es que no tengo tiempo para leer porque tengo problemas. No tengo tiempo para orar porque tengo problemas. No tengo tiempo para la iglesia porque tengo problemas. Es que ahora caso al niño. Es que ahora me vendió una hipoteca. Es que ahora tengo trabajo. ¿Y qué pasa con eso? Si tienes momentos difíciles, ahora más que nunca tienes que acercarte. Hay que estar bajo la sombra del Omnipotente. No puedes jugar a creer que las cosas te funcionarán alejándote, porque eso es jugar y el que sale perdiendo eres tú. Cuando las cosas nos van mal, nos alejamos. Intentamos que Dios alargue su sombra para bendecirnos. Él no se mueve donde está y te está esperando. Él quiere cuidarte, pero eres tú el que te has salido de la sombra.
Él quiere beneficiarte, quiere manifestar su presencia y estar contigo, pero eres tú el que estás buscando a tu manera arreglar las cosas. Acércate, y cuando te acerques verás que la presencia de Dios te va otra vez a abrazar, a inundar, y va a producir en ti lo que no había. Es que ya no queda nada, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ir a la iglesia, voy forzado, voy por mi mujer, voy por mi marido, voy por yo que sé, por a ver si el Señor me toca. No te va a tocar en un culto porque sí, puede tocarte, pero que sea porque Dios ve tu corazón e interviene. Pero si tú quieres que se produzca en ti lo que una vez había y ahora no está, tienes que acercarte a la sombra del Omnipotente, tienes que ir a la presencia de Dios, buscarlo humildemente, dejarte de las culpabilidades de la gente, dejarte de las justificaciones que te defiendes de ti mismo, dejándote de todas las excusas que hacen intentar tener la razón del momento en el que estás. Si no estás bien, no eches la culpa a nadie. Si no estás bien, acércate a Dios humildemente, deja el orgullo a un lado, y si alguien tiene la culpa ya pagará, pero yo no voy a estar manteniéndome sin permanecer en la presencia por nadie. Yo tengo un Dios que cambia vidas, un Dios que restaura vidas, un Dios que restaura matrimonios, y no lo voy a alejarme para que Él no opere. Hay un diablo que me quiere destruir, pero hay alguien que ha venido a deshacer las obras del diablo: Jesús. Dios quiere cuidarte, pero hay que acercarse. Hay que acercarse. El que habita, el que permanece, el que vive en su presencia todos los días, es el que va a ser beneficiario de la sombra que refrigera, que cubre, que guarda del Omnipotente. Moraremos, y morar habla de saber que no es nada de lo que rodea al Señor el castillo fuerte que me defiende, es Él mismo, es su presencia, que son los lugares especializados para los momentos difíciles. La presencia de Dios, como si hubiera un cartel: ¿estás en momentos difíciles? ¿Tienes problemas en tu vida? Pasa aquí. La presencia de Dios, somos especializados en tratar con los que quieren tirar la toalla. Son los momentos oportunos para acercarse. Pero además me habla de, vuelvo a repetir, de un lugar temporal. Todo esto hay que hacerlo, sí. Y habrán problemas, sí. Y habrán luchas, claro. Pero todo esto es temporal. Habrá un momento donde, así como hubo un momento donde había un velo y solamente un hombre entraba una vez al año, el sumo sacerdote, al lugar santísimo, pero el velo se rasgó y todos podemos entrar. Habrá un momento que llegará a una mayor relación y unión todavía. Es temporal esta relación personal donde no lo veo. Es temporal esta relación personal donde estoy en un mundo difícil. Es temporal esta relación personal donde tengo que tirar a través de la fe para saber que está, a través de la fe para que me cuide. Pero es temporal. Llegará un momento que cuando suenen las trompetas seremos arrebatados y estaremos con Él. Y dice la Biblia que estaremos con Él, le veremos a Él, seremos como Él es. Y ya no tendremos que usar la fe para mirarle y para saber que está. Lo tendremos con nosotros, lo tendremos delante nuestro, compartiremos con Él y hablaremos con Él. Pero mientras Él ha permitido que estemos en este lugar, y mientras estamos en este lugar, sin fe es imposible entrar en la presencia de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible mantener la santidad. Sin fe es imposible mantener mis dones. Puedo hacerlo muy bien predicando, puedo hacerlo muy bien cantando, puedo hacerlo muy bien orando, puedo hacerlo muy bien haciendo lo que quieras, pero si no tengo fe, si no voy todos los días a la presencia de Dios, si no soy constante en ir a la cruz todos los días y renunciar a mi yo, si no habito bajo las alas del Omnipotente, no tendré el cuidado ni el beneficio que estoy esperando como hijo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Por eso, si te das cuenta, no lo leas aquí, pero hay un versículo, hay un capítulo en la Biblia, en Génesis capítulo 15, donde Dios le habla a Abraham
y le empieza a hablar de un tiempo que va a ocurrir con el pueblo. Le hace ver las estrellas del cielo y que las cuente. En ese momento dice que Dios le dijo a Abraham, le explicó que lo iba a bendecir, que iba a haber una tierra prometida, que iba a tratar un pueblo, pero que iba a tener un tiempo de aflicción este pueblo, esclavizados en Egipto. Y que en ese tiempo de aflicción Dios estaría esperando el momento para sacarlos. Dios le trae una mala noticia a Abraham. Dios le habla de esclavitud a Abraham. Dios le habla de algo malo que le va a pasar a su pueblo, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Pero lo primero que hace Dios antes de decirle todo eso, ¿sabes cómo empieza el versículo 1? Abraham va a sufrir mucho, pero antes de decirte nada, Abraham, quiero decirte, no temas, yo soy tu escudo. Y luego le dice, vas a pasar por aflicciones, vas a pasar por momentos difíciles. Pero dice el capítulo 15, después de que Dios le ha avisado de que Él es su escudo, después de que Dios le ha dicho lo que va a sufrir, dice el capítulo 15, y Abraham pasó la noche con Dios. Abraham pasó la noche con Dios. ¿Sabes? He dicho que el término morar, ¿sabes qué significa en hebreo? Pasar la noche. ¿Sabes lo que hizo Abraham? Dios quiso hablar a Abraham del el sufrimiento que iba a tener, de la tormenta que iba a tener. Pero primero le avisa y le dice, yo soy tu escudo. Y Abraham tiene que tomar una decisión. O se cree que Dios es su escudo, o le da más importancia al problema y a la esclavitud que iba a haber. Y Abraham decide que pasar la noche con Dios. O sea, Abraham escucha el problema, Abraham ve la tormenta venir, Dios le habla como te habla a ti, tú tienes problemas, pero te habla en la iglesia. Pero no depende de Dios que te cuide y te beneficie, depende de tu actitud. Abraham entiende la mala noticia, Abraham entiende la palabra de Dios y tiene que escoger: o se va a llorar a su habitación y a decir ¿por qué Dios me llama? Y luego va a provocar una tormenta, o pasa la noche con él. Y Abraham dice que escucha la mala noticia, escucha la palabra de Dios y entendiendo la actitud que debe tomar, dice: decido permanecer en su presencia, en la sombra del Altísimo. Voy a pasar la noche con el Padre y Él va a bendecirme. Es verdad que viene mala noticia, es verdad que viene una tormenta, es verdad que en este momento puedo llorar y puedo pedir explicaciones, pero no gano nada. Pero si paso la noche con Él, Él me va a bendecir, voy a estar bajo su cuidado, Él va a cubrirme con sus alas y nada me podrá pasar porque Él está conmigo. Dios siempre está cuidando de nuestra vida, aún en medio de la aflicción. Entonces me gustaría que le digas a Aldala, por favor, ¿qué tienes que temer? ¿Entiendes? Un pequeño inciso. ¿Entiendes ahora por qué algunos son más sensibles con los problemas que otros? ¿Entiendes ahora por qué algunos son más fríos ante el problema que otros? ¿Entiendes ahora que, entre paréntesis, fuera de la personalidad y de la experiencia y del temperamento de cada uno, entiendes por qué en el espíritu algunos ante los problemas se agrandan y se agigantan y otros ante los problemas se empequeñecen? ¿Entiendes por qué algunos ante el problema no sé qué hacer? Necesito, pastor, el diablo se está metiendo en mi casa, y se vuelven locos, se desordenan sus ideas y no saben qué hacer? Y otros dicen: tranquilo, que no pasa nada, vamos a orar, deja que Dios haga. ¿Entiendes por qué? Porque los que están cerca de Dios ven las cosas de otra manera. Porque cuando estás cerca de Dios y estás en la sombra de Él, dices: que se destruya el mundo, yo estoy en la sombra de Él, aquí no me pasa nada, que me cuide. Si Él me ha prometido que me va a bendecir, si Él me ha prometido que va a estar conmigo, si Él me ha prometido que me va a cuidar, si yo me acerco a Él, Él no es mal padre. Si yo me acerco a Él, Él me va a cuidar. Pero a veces nuestra falta de relación provoca que seamos gente autodestructiva, impulsiva, gente que no vemos las cosas con una perspectiva seria, espiritual, y rápidamente tiramos abajo todo.
y rápidamente lo veo todo negro y rápidamente me ahoga el problema. Pero cuando tú estás cerca de Dios, tienes la sangre fría y el dominio propio de decir, tranquilo, Dios hará. Esa es la diferencia muchas veces. Estar cerca de Dios y formar tu carácter cerca de Dios para desarrollar dominio propio. Y dice la Biblia que Él es nuestro escudo y nuestro amparo cuando moramos con Él. Qué sombra tan refrescante, hermano y hermana, en medio de la asfixia total de este mundo. La sombra de Dios. Qué buena sombra tiene Dios. Y qué mala sombra tenemos nosotros. ¿Sí o no, Toto? ¿Sabes qué dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3? Rápidamente, como un pequeño detalle a tener en cuenta. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Bajo la sombra de Cristo, porque habla de la relación Cristo-Iglesia. Bajo la sombra de Cristo me senté y disfruté del fruto, de los frutos de estar con Él. Porque no es lo mismo llegar a un lugar donde estáis algunos de vosotros y llegar a un lugar y estáis todos sentados y yo llego y hago así. Hey, ¿qué pasa? Dios os bendiga, pim, pam, que nada, que me voy y tal. Y estáis sacándome conversación y yo no me siento, estoy de pie. Estoy con una actitud de irme, estoy con una actitud de no querer estar aquí. Estoy con una actitud de que sea por prisa, sea por que me están esperando, por lo que sea. Me tengo que ir, no me quiero quedar y estoy dejando a ver a los demás que no me quedo. Estoy con una actitud de irme, de salida. Pero dice, me senté con mi amado, a la sombra de mi amado. ¿Y sabes qué demuestra esta actitud? Demuestra, no tengo prisa, quiero estar contigo. No tengo prisa, háblame. Y yo quiero hablarte. No tengo prisa, quiero aprender de ti. Quiero pasar tiempo contigo. Cuando tú te sientas, y no hablo literalmente que te sientes, sino que tomes la actitud de no tener prisa en la relación con Dios, de no tener prisa cuando lo buscas, de no tener prisa cuando vas a la habitación a solas, de sentarte, de arrodillarte, de acostarte, pero decir, Señor, vengo sin prisa para que me hables. Esos, los que vienen sin prisa a la presencia de Dios, son los que tienen la actitud adecuada y disfrutan del fruto de estar con Él. Aquellos que no pasan tiempo con Él no pueden comer del fruto del amado, pero los que pasan tiempo con Él sin prisa. Algunos dicen, ¿tú buscas al Señor? Sí, mientras voy en el coche lo busco. Yo también en el coche lo hago. Sí, mientras voy en la calle hablo con Él. Yo también lo hago. Pero hablo de algo más. Hablo de algo más íntimo, algo más buscado, algo más premeditado, algo más de decir yo y Él a solas, sin que nadie nos moleste, sin que nadie me hable, sin que nadie me pique. Un momento donde yo pueda tener la atención sobre Él y nadie me hable y solamente Él me hable. Cuando tú haces eso, escúchame bien, puedes estar por los suelos, puedes estar pasando grandes problemas, puedes estar pasando lo que tú quieras. Te digo que empiezas a disfrutar del fruto y el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre empiezan a llegar a tu carácter y empiezas a encontrar gente que tiene grandes problemas pero que tiene paz, que tiene grandes problemas pero que tiene dominio propio, gente que tiene grandes problemas pero sigue viniendo a la iglesia, gente que tiene grandes problemas pero sigue predicando, gente que tiene grandes problemas pero sigue hablando a otros de Dios. ¿Qué tiene este? Lo que tiene es que se ha acercado con el amado, ha pasado tiempo con Él, le importa un pimiento la tormenta que esté cayendo en la casa. Él se ha metido en la morada dentro, Él se ha puesto en el lugar secreto y ha dicho que pase lo que pase fuera, pero aquí dentro tú y yo vamos a hablar y voy a disfrutar de ti. Y cuando uno disfruta de Él, sale a la calle con otro semblante, con otra fuerza, con otra manera, con otra actitud, porque el Hijo de Dios que busca a Dios marca la diferencia. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis.
Por sus frutos los conoceréis. El que se sienta con el amado y come del fruto, ese tiene fruto para dar. Dios quiere cuidarte, pero hay una condición. Solo quien habita en la presencia de Dios, yendo al lugar secreto en relación, podrá resistir y permanecer bajo las promesas y las bendiciones de Dios, bajo su sombra, aún en los días malos. Porque Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, que a los que pasan tiempo con Dios, que a los que le importa un pimiento lo que esté pasando en el mundo, siguen amando a su Dios. Yo en el problema no dejo a la Juani, en el problema sigo con ella. Yo cuando tengo momentos difíciles no dejo a la pastora, no, yo sigo con ella. Yo me he comprometido con ella para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Yo en los problemas no dejo a Dios. Yo en los momentos difíciles no dejo a Dios. Yo me he comprometido con Él. Al revés, más lo necesito. Más tengo que humillarme, más tengo que rodearme de gente que le busca, más tengo tiempo que pasar con Él. Esto tenemos que romperlo, por favor. Esta mentalidad que hay en el subconsciente del cristiano, que cuando hay problemas se aleja, hay que romperlo, por favor. Cuando hay problemas tenemos que acercarnos más, tenemos que arrodillarnos más, tenemos que humillarnos más, tenemos que buscar más de la palabra. Tú sabes lo que es que te metes en tu habitación y empiezas a leer la palabra y el Espíritu Santo te lleva por versículos que te hablan a tu problema, a tu necesidad, y te toma vida la palabra y te llega aquí y te penetra y te dice: yo estoy contigo, nada te faltará, todo lo vas a vivir, pero yo voy a estar y te voy a cuidar. Y uno se levanta y dice: venga lo que venga, yo voy a seguir a Cristo, Él me cuida. Llénate de la esperanza de Dios hoy. Depende de ti, no de Él. Depende de ti. Depende de ti. Estoy terminando. Solamente en el versículo 2, Salmo 91. Quiero terminarte con lo que hace este hombre. Versículo 2. He entendido, Señor, que tengo que habitar en tu presencia, en el lugar secreto, morar ahí, pasar tiempo contigo, entender que esto es temporal y que tengo que luchar y que estar contigo. Y ahí tú vas a bendecirme como omnipotente. ¿Quién va a parar al omnipotente? Puede hacer todo. Y entonces dice el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Puedes decirle al de al lado: diré yo. Diré yo. Tú, yo no, tú tienes que personalizar las promesas para ti. Tú. El castillo, el refugio, no. Diré yo, mi castillo, mi refugio. Tienes que personalizar las promesas para ti. Dios me va a bendecir a mí. Es mi Padre. Y habla de mi castillo, mi refugio. Un refugio es un lugar para descansar. Un castillo es un lugar de defensa. Va a haber momentos de guerra y momentos de descanso, momentos de tormenta. Él va a ser todo lo que necesites. En la tormenta va a ser tu refugio. En los momentos de pelea va a ser tu castillo para defenderte. Pero lo importante no es que confíes en ninguna experiencia, en ninguna sabiduría humana. Tienes que intentar quitarte de la cabeza todos los proyectos que tienes de confiar en tus fuerzas. Y tienes que poner todas las fuerzas en Jesús. Él es tu castillo, Él es tu refugio. En momentos difíciles Él va a estar. En momentos fáciles Él seguirá estando. En momentos
momentos que necesites economía, Él lo puede hacer. En momentos que necesites sanidad, Él es el que sana. En el momento en el que necesites realmente que tu matrimonio se restaure, Él es el psicólogo perfecto. En el momento que necesites que tu familia conozca de Dios, Él es el que tiene la espada y profundiza con la palabra hasta los corazones. Él tiene todo lo que necesitas. Hay que depender de Jesús, y en Jesús somos más que vencedores, en el nombre de Jesús. Sí, por eso el Señor es mi refugio y mi castillo, en quien confiaré. Es importante hablar las cosas. Es importante hablar. Él es mi castillo, Él es mi refugio y en quien voy a confiar. La misma palabra hebrea que utiliza confiar aquí es la misma palabra de Proverbios 3:5, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes en lo que tú crees, confía en el Señor. No te apoyes en tu sabiduría, confía en el Señor. Abro un paréntesis pequeñito. ¿Sabes uno de los grandes problemas en las iglesias? Que cuando llevamos años en las iglesias y estudiamos un poquito, nos creemos que sabemos lo suficiente para salir del problema. Y creemos que somos muy sabios y que tenemos mucha experiencia. Pues perdóname, acuéstate un rato y acuéstame yo también, ¿vale? Nos acostamos todos, porque no vale nuestra experiencia ni nuestra sabiduría. Lo que vale es Jesús, es el que marca la diferencia. El gran problema del cristiano que se vuelve religioso y legalista es que cuando lleva tiempo y se cree que tiene fuerzas por sí mismo, ya no confía en las de Dios y decide por su sabiduría, decide por lo que él ve, por visiones, por revelaciones. Es que yo sé mucho, a mí Dios me habla mucho. En ese momento estás metiendo la pata, estás confiando en el hombre, y maldito el hombre que confía en su propia inteligencia. Pero confía en el Señor hoy, por favor. Tienes que tomar decisiones, no confíes en ti, confía en el Señor. Tienes que tomar alguna situación en tu vida y salir del lugar, por favor, no te fíes de ti mismo, confía en el Señor. Él tiene sabiduría, Él tiene inteligencia, y Él dice: y el que esté falto de sabiduría, que la pida y yo le daré. Él nos da todo lo que necesitamos. Él es el Dios que cuida. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Mientras confiamos en Dios, permanecemos haciendo lo correcto. Un síntoma de los que confían en Dios es que es una de las señales que se mantienen haciendo lo correcto, aun en los momentos malos. Están confiando en Dios. Tu confianza en Dios debe ser total. Termino. Tu confianza en Dios tiene que ser total. Total. Por favor, no a medias. Total. En la Biblia, si tú lees, vas a ver tantos problemas, tantos hombres diferentes, tantas situaciones diferentes, y siempre el que interviene es Dios. Para cada desierto hay un oasis en Dios. Para la sed y el hambre hay provisión divina. En las tinieblas de mentira hay gran verdad. Para cada río Jordán, Dios siempre levantará un intrépido Josué. Para cada Jericó hay una marcha de victoria. Cuando surjan madianitas, Dios levantará un Gedeón. Por cada descarriado de Acab, Dios cuenta con un fogoso Elías. Para los filisteos que se levantan, siempre habrá un valeroso Sansón. Escúchame bien: por cada mañoso Amán que se levante para destruir el pueblo, habrá un hombre vertical y de verdad como Mardoqueo. En cada horno de fuego siempre habrá un visitante celestial llamado Hijo de Dios que te acompañará. En cada foso de leones siempre habrá la mano de Dios para cerrar las bocas de los leones y que no te muerdan. No importa qué problema, no importa qué situación, escúchame, personalízalo para ti, por favor. ¿Qué problema tienes? ¿Qué situación tienes? ¿Qué tienes delante de ti que te cuesta? ¿Qué tienes delante de ti que te está quitando la paz? Toma la mano ahora, toma ahora la mano en tu corazón y di: para mi problema hay un Dios que resuelve, hay un Dios que cuida, hay un Dios que guarda, hay un Dios que protege, hay un Dios que pelea por mí, hay un Dios que abre las puertas, hay un Dios que quita los demonios, hay un Dios omnipotente
omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo puede. ¿Qué temes? ¿Qué temes? ¿Qué temes si estás con Él? ¿Qué temes? ¿En quién tienes puesta tu confianza? Te puedo pedir que te pongas en pie ahí donde estás, por favor.